Bienvenidos al aula virtual de la Cátedra de Derecho Procesal Penal C de la Universidad Católica de Córdoba. Mi nombre es Marcos Moreno, jefe de trabajos prácticos. Algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes ya me conocen. Yo les di el desarrollo de la bolilla número 1 en la segunda clase, luego del titular. Este contenido se va a desarrollar y estructura de la siguiente manera. Van a ser dos videos de 40 minutos cada uno, en donde abordaré el contenido de la bolilla número 4 de sus programas. ¿Sí? Antes que nada, por ahí recomiendo que utilicen los auriculares para lograr el mejor desarrollo del audio del presente video. Así que sin más, vamos a comenzar el contenido y desarrollo del video número 1, que es el presente. Van a tener que tener como bibliografía el programa que todos ustedes tienen, ¿sí? En este video vamos a desarrollar la bolilla 4, los puntos número 1, 2, 3 y 4, y vamos a dejar para el segundo video el punto número 5, 6 y 7, y vamos a ver si llegamos al punto número 8 para casi completar o finalizar la presente bolilla. Además del programa, deben tener el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, ¿sí? Yo particularmente tengo el del doctor Marcelo Nicolás Jaime, el titular de cátedra, pero hay muchos otros, como por ejemplo el del doctor Arocena, que está bastante completo, ¿sí? Porque tiene leyes concordadas con tratados internacionales, con Constitución de la provincia de Córdoba, Constitución Nacional y demás leyes. Está bastante completo. Deben tener a su mano la Constitución de la provincia de Córdoba, la Constitución Nacional y finalmente el Manual de Derecho Procesal Penal de la Cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Particularmente en este libro lo van a encontrar el desarrollo del contenido en el apartado o bolilla número 3, no 4, sino 3, porque está estructurado de acuerdo al índice de diferente manera. Para hablar de garantías en el proceso penal, primero hay que hacer referencia un poco a lo que venimos viendo anteriormente. Recuerden que siempre les digo que es importante relacionar el contenido antecedente y el contenido que van a ver después de lo que están viendo en este preciso momento, y siempre relacionarlo con lo que puedan del Código Procesal Penal, el Código Penal, la Constitución de la provincia de Córdoba, la Constitución Nacional, porque siempre alguna relación le van a encontrar. Y más que todo en el desarrollo del contenido de la presente bolilla, que habla de las garantías constitucionales en el proceso penal, ¿sí? Para hablar de garantías en el proceso penal, como les venía diciendo, primero hay que tener en cuenta que el Estado, ¿sí? La formación del Estado como Estado moderno, antes de ello, si se quiere mucho antes, ¿sí? Había lo que se denominaba la ley del ojo por ojo o la ley del talión, en el que el daño causado se retribuía con un daño similar. Con el surgimiento del Estado moderno de derecho, si se quiere, hay un avance en relación a esos principios y se establece un ordenamiento jurídico legal que de alguna manera va a garantizar, ¿sí?, un proceso legal y justo para aquellas personas que cometan hechos delictivos. Es el surgimiento de lo que se denomina ius puniendi. El ius puniendi es aquella facultad o aquel poder que tiene el Estado de Derecho, para poder imponer, luego del desarrollo de un proceso legal y de acuerdo al respeto de ciertas garantías, que es lo que vamos a ver ahora, la imposición de una pena. Por supuesto, siempre a través de una ley y teniendo como antecedente la comisión de un hecho delictivo típico
y con las demás modalidades o elementos que ustedes ya conocen de penal 1, típico, antijurídico, culpable y todo lo demás. ¿Sí? No les adelanto ese contenido porque ya lo saben. Las garantías en el proceso penal procuran, si se quiere, varios objetivos o tienen varios fines. En primer lugar, asegurar que ninguna persona puede ser privada de defender su derecho vulnerado. ¿Por qué? Por el delito. ¿Sí? En segundo lugar, reclamar su reparación o su justa reparación. ¿Ante quién? Este va a ser el tercer aspecto o la tercera función. Ante los tribunales correspondientes de justicia. En cuarto lugar, o en cuarto fin, ninguna persona puede ser sometida por el Estado a un procedimiento ni a una pena arbitraria. ¿Sí? Por eso es el desarrollo del presente contenido en relación a las garantías en el proceso penal. El establecimiento de una pena arbitraria, si se quiere, significaría un acto o un proceder contrario a la justicia, contrario a la razón o contrario a las leyes, dictado solo por la voluntad de las partes, en este sentido, el Poder Judicial, o el capricho de unos pocos, ¿sí? Los titulares del Poder Judicial, o aquellos que llevan a cabo el proceso, en este caso, penal. Las garantías en el proceso penal, a través de los medios de comunicación, se sabe decir que corresponden a una sola de las partes, y es que siempre se defiende al delincuente o siempre se defiende al imputado. Eso es una situación o una opinión equivocada y lejana a la realidad, por lo menos a la realidad jurídica, si se quiere. ¿Por qué? Porque las garantías en el proceso penal tienen como principal característica la bilateralidad. ¿Qué significa esto? Antes de entrar, si se quiere, a dicho contenido, hay una expresión que se utiliza en los medios de comunicación o en charlas, si se quiere, informales, en relación a que ese juez o ese fiscal es garantista. Bueno, permítame decirles que esa expresión es totalmente sacada fuera de contexto y totalmente errada o totalmente errónea, si se quiere. ¿Por qué? Porque se suele decir que el juez es garantista en sentido peyorativo, cuando en realidad lo único que tiene que ser el juez es precisamente respetar las garantías constitucionales. Se dice garantista en el sentido peyorativo porque se quiere figurar que lo único que realiza es la protección del imputado, cuando no es cierto. No es cierto porque el juez debe respetar las garantías establecidas en función y en beneficio de ambas partes, del imputado y de la víctima. Entonces, esta referencia hace relación al concepto de bilateralidad de la garantía en el proceso penal. La víctima, por un lado, tiene derecho a la tutela judicial de su propio interés, ¿sí? O derecho por el que se ha lesionado por un hecho criminal y por lo tanto con derecho a reclamarla ante los tribunales actuando como acusador, la víctima, aún de forma exclusiva, ¿sí? Aún de forma exclusiva. Ya vamos a ver la constitución en creyente particular, ¿sí? O de acuerdo a la clasificación de los diferentes delitos. Por un lado la víctima, por otro lado el acusado, porque el acusado, ante el posible resultado penal que sea realizado o ejercido de manera arbitraria o a través de la utilización de medios arbitrarios para llegar a imponer una pena en su contra, tiene a su mano estas herramientas, estos remedios judiciales que son denominados garantías en el proceso penal. Yo me fijo el horario porque el horario es bastante escueto, así que siempre me fijo el horario.
Garantías en el proceso penal, ¿cuáles son las fuentes? El próximo punto que les establece el programa. Con la incorporación a la Constitución Nacional de los Tratados sobre Derechos Humanos, estos han quedado en igualdad de jerarquía que la máxima normativa a nivel nacional, ¿sí? Entonces, los tratados sobre derechos humanos están situados a su mismo nivel jerárquico, ¿sí? Esto es establecido en el artículo 75 de la Constitución, de la Constitución Nacional, inciso 22. Esto quiere decir que, a través del sistema constitucional, este se encuentra integrado por disposiciones de igual jerarquía, es decir, la fuente nacional y fuentes de los tratados sobre derechos humanos de jerarquía internacional. Esto se ve reflejado finalmente en el artículo 18 de la Constitución Provincial, en el que establece que todas las personas en la provincia gozan de los derechos y garantías que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República Argentina reconocen y están sujetos a los deberes y restricciones que ellos imponen, ¿sí? Dentro de las fuentes se pueden establecer también otros más, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre otros. Garantías penales. Las garantías en el proceso penal hacen referencia, si se quiere, a un subíndice o una subcategoría que se denomina garantías penales. Las garantías penales tienen algunas características que se las paso a describir. En primer lugar, la característica de legalidad. Solo la ley, un acto. ¿Qué quiere decir solo la ley? Un acto emanado del poder legislativo, no otro poder, de alcance general y abstracto, puede definir qué acción o qué omisión de una persona es punible en términos penales como delito, más el establecimiento correspondiente de la pena para ese hecho, para esa acción o para esa omisión, y no otro. En segundo lugar, las garantías penales tienen como característica la reserva. ¿Qué quiere decir la reserva? Solo puede penarse a quien incurra en la conducta descrita por la ley como delito. Tipicidad, habíamos dicho anteriormente, antipuricidad, culpabilidad y punibilidad. Todo lo que no está penalmente incriminado está penalmente autorizado. Pueden verlo en la Constitución Nacional, artículo 19. ¿Qué quiere decir el principio de reserva? El principio de reserva no solamente se debe penar por la conducta descrita por la ley, sino tampoco se puede hacer con una especie o cantidad diferente de pena que la prevista. Este principio excluye el principio de la llamada analogía penal, ¿sí? El tercer principio dentro de las garantías penales es la ley previa. ¿Qué significa la ley previa? Solo podrá reprimirse una conducta humana si se encuentra descrita por la ley como punible antes de su acaecimiento y solo con la pena prevista en ese momento. Solo con la pena prevista en ese momento, ¿sí? Repito, la ley previa solo podrá reprimirse una conducta humana si se encuentra descrita por la ley como punible antes de su acaecimiento y solo con la pena prevista en ese momento, no posteriormente, ¿sí? Y retroactividad, cuarto principio. No podrá invocarse para reprimir esa conducta una ley posterior a su ocurrencia, sea porque recién se tipifique como delictiva o porque le asigne una sanción más grave. El principio de la irretroactividad penal dentro de las garantías penales
hace referencia, repito, a que no podrá invocarse para reprimir esa conducta típica una ley posterior a su ocurrencia, sea porque recién la tipifique como delictiva o porque le asigne una sanción más grave. ¿Cuál es la excepción a este principio? La excepción a este principio está establecida porque sí se establece por la ley penal más benigna. Sí se establece por la ley penal más benigna. O sea que sí beneficia al imputado el establecimiento de una ley penal más benigna. Y por último, dentro de las garantías penales, tenemos nullum crimen, nulla poena, sine preve lega poena. Es un principio del derecho penal y del derecho procesal penal establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 15, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo pueden ver en cualquier constitución de la nación. Como ven, las garantías penales todas hacen referencia a los mismos principios y cada una, legalidad, reserva, ley previa y retroactividad, y el último principio que vimos, todos están relacionados, de manera de que uno sí se puede inferir del otro. Todos en su contenido tienen alguna relación con el anterior. Influencia en el inicio y en el desarrollo del proceso penal de las garantías penales. ¿Cuál es esta influencia? La influencia es básica, la influencia es esencial. Condicionan la iniciación y la subsistencia, ¿sí?, del proceso penal en sí mismo, más la hipótesis de un hecho al momento de su presunta comisión. Esto determina la caracterización como delictivo por la ley sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las garantías penales funcionan como una garantía no al momento final de la imposición de la pena, sino al inicio de la persecución penal y durante su desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque se erigen como obstáculos insalvables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no llego a una pena o al establecimiento de una pena saltándome previamente todas las garantías constitucionales y al final las aplico. No. El establecimiento de las garantías penales se observan al momento inicial de la persecución penal y durante el desenvolvimiento de todo el proceso penal, ¿sí? En la etapa del juicio no se encuentra plenamente acreditada, por ejemplo, en todos sus aspectos, la participación o la existencia del hecho, se debe absolver, ¿sí? Esto es la garantía propiamente penal en el desarrollo de la etapa del juicio. Si no se observan, ¿sí?, si se llega a una conclusión diferente de la certeza, se debe absolver. Este es el principio in dubio pro reo, que lo vamos a ver al finalizar la bolilla. Como segunda, dentro de las garantías del proceso penal, vimos la primera rama, que eran las garantías penales, con todas las características que vimos. Como segunda rama, vemos las garantías procesales penales. El imputado es reconocido por el sistema constitucional y el sistema constitucional está establecido por la Constitución Nacional, habíamos dicho, y por qué otra cosa más, por los tratados internacionales. Como titular de derechos que emanan de su condición de persona humana. Entonces, a través del principio de dignidad y del preámbulo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, más otros derechos y garantías mínimas especiales como penalmente perseguido para asegurar un juicio justo, es lo que determina precisamente el contenido
de las garantías procesales. Vamos en segundo lugar a la igualdad o el si se quiere, el segundo principio, que es la igualdad ante los tribunales. La igualdad ante los tribunales, ¿de dónde proviene? Proviene de la dignidad, o cuál es el fundamento, si se quiere. Proviene de la dignidad personal y es un corolario del principio de igualdad ante la ley, que está establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y las Cortes de Justicia. Esto está repetido o de igual sentido en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo se puede conceptualizar esta igualdad ante los tribunales? De la siguiente manera. Se acuerda tanto a la víctima como al imputado. Recuerden el principio de bilateralidad que vimos en el apartado anterior. Se acuerda tanto a la víctima como al imputado un trato que será igual a ambos. Igual. No puede haber ni privilegios, llámese ley previa, ley privada, ni discriminación. ¿Cuándo? Durante todo el proceso. ¿A partir de cuándo? A partir del inicio de la persecución penal en su contra del imputado. Recuerden lo que vimos antes, no al finalizar, no a la imposición de una pena. Entonces, la sentencia que llegue a una conclusión definitiva, basada en certeza, tiene que ser equitativa e imparcial y fundarse solamente en la prueba y solamente en la ley. ¿Qué significa esto? Significa que en la práctica, sin excepciones personales, ni en las causas penales, ni en la posibilidad de intervenir en ellas, ni su radicación, ni impulsos procesales por motivos exclusivamente personales, de quién los impulsa o contra quién se impulsa. ¿Sí? En la práctica no hay excepciones de ningún tipo. Contra este deber de la sentencia equitativa e imparcial no puede haber ninguna excepción. ¿Sí? Normativamente, este principio de igualdad ante los tribunales, ¿a través de qué se establece o a través de qué lo podemos ver? A través del principio contradictorio, ¿sí? Que lo vamos a mencionar más adelante. En principio, esta característica del contradictorio exige que la imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso penal exige al imputado la oportunidad de refutarla, de reconocer al acusador, de reconocerse al imputado como imputado, de reconocer a la contraparte, de reconocer a su abogado defensor, a producir pruebas de cargo, a producir pruebas de descargo y controlar activa y personalmente y en presencia de los otros, de las otras partes, el ingreso y recepción de ambas clases de elementos probatorios, las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, ¿sí? Pero no solamente para el imputado, sino el principio contradictorio se aplica para todas las partes. No es lo mismo que un testigo venga al juicio, declare en presencia de todas las partes, que todas las partes lo puedan mirar, que todas las partes puedan observar su actitud, si está nervioso, si pueden inferir, si puede en principio mentir, no mentir, decir la verdad. No es lo mismo ese principio contradictorio que garantiza que todas las partes estén presentes a que sea, por ejemplo, introducido ese testimonio a través de su simple lectura. No es lo mismo. Este principio contradictorio habla de eso. La Corte Suprema de Justicia, en una causa Benítez del año 2006, lo establece a la perfección. Lo pueden ver cuando quieran en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de todo eso, el principio contradictorio asegura a las partes argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron a esas pruebas sobre su eficacia conviccional, positiva o negativa, en vinculación con los hechos contenidos en la acusación y no en otro lado, en la acusación, o los afirmados por la defensa y las consecuencias jurídico-penales de todos ellos, para tener de tal modo la igual oportunidad de intentar todas las partes lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del contrario. Esto es el que se denomina principio contradictorio. ¿Hace falta una conjugación necesaria entre el principio de inmediación y el principio contradictorio? Recuerden que el principio contradictorio es el que vimos inmediatamente anterior y el principio de inmediación es el que hace referencia específicamente a que las pruebas tienen que estar en inmediata disposición de las partes para que todas puedan verlas, para que todas puedan observarlas, ¿sí? Entonces, ambos principios deben tener una vigencia irrestricta en el juicio oral y público, cuyas pruebas son la única base posible de una sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absolutoria. La igualdad ante los tribunales tiene diferentes alcances. ¿Cuáles son estos? Hay una tendencia implícitamente selectiva de la persecución penal hacia integrantes de grupos socialmente más vulnerables. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y cuando resultan víctimas? ¿Hay una indiferencia estatal en cuanto a criterios de poder, criterios de riqueza, criterios de prestigio? Bueno, esto hace referencia a la igualdad ante los tribunales. Todo eso no debe existir. Tampoco deben existir favoritismos ni severidades especiales en el trato procesal ni en la aplicación de la ley penal. Esto hace referencia a las zonas liberadas, por ejemplo, las actitudes justicieras, ¿sí? Todo esto dentro del proceso penal, dentro del principio de la igualdad ante los tribunales, no debe o no debería en principio existir. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, hay diferentes soluciones. Una de ellas son con acciones positivas de parte de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, con una política activa, ¿sí? Una política activa que establezca soluciones en base a los problemas reales y no a problemas que nadie conoce, ¿sí? El flagelo contra las drogas es un ejemplo. Es necesario siempre y en todos los casos punir, o mejor dicho, someter a un proceso penal a todos y a cada uno de los consumidores. Estoy dejando fuera de lado los comerciantes o las personas que son sujetos activos del narcotráfico. Dejando a esas personas de lado, que por supuesto que deberán responder de manera penal. ¿Es necesario que todos y cada uno respondan de la igual manera o no? ¿Sí? Se los dejo la pregunta para que ustedes lo puedan pensar. Debe asegurarse tanto a la víctima como al imputado acceder a una defensa técnica eficaz. Por eso se establece la asesoría letrada penal como una obligación estatal. Esto puede verse en el artículo 40 de la Constitución Provincial, en el artículo 8.2.e de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en diferentes ordenamientos jurídicos. Último punto.
La libertad durante el proceso. ¿Puede restringirse en todos los casos? ¿Puede restringirse, por ejemplo, por falta de recursos? Recursos económicos, estoy hablando de altas clases sociales o bajas clases sociales. ¿Eso afecta o no afecta? ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, la fianza. ¿Qué pasa con la fianza? Para algunos es posible y para otros no. ¿Sí? Entonces, eso es necesario tener en cuenta y se los dejo como planteamientos para que ustedes se lo cuestionen si realmente la igualdad ante los tribunales en todos y cada uno de los casos es real o no es real. Vamos a pasar a la reserva de la intimidad. Me van a esperar